El desafío de las crisis. Las crisis son una parte inevitable de la vida. Momentos de incertidumbre, traición, pérdida o incluso la percepción de fracaso personal pueden sacudir nuestra estabilidad emocional. En estos momentos, nuestras emociones se disparan y sin la preparación adecuada, pueden llevarnos a reacciones que agravan la situación. Lo que distingue a aquellos que parecen atravesar el caos con serenidad y claridad es su capacidad de mantener el control de sí mismos. Esta capacidad no es innata ni mágica, es el resultado de la práctica de principios que les permiten afrontar la adversidad con calma. El estoicismo, una filosofía milenaria nacida en la antigua Grecia, ofrece herramientas poderosas para enfrentar estas crisis. En el corazón de esta filosofía está la idea de que no controlamos lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Aplicando los principios estoicos, podemos transformar nuestras reacciones emocionales impulsivas en respuestas racionales y equilibradas. Capítulo 1. ¿Qué es una crisis? ¿Por qué reaccionamos de manera extrema? Una crisis puede definirse como cualquier evento o situación que supera nuestra capacidad de respuesta emocional inmediata, ya sea la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, una traición o incluso una crisis financiera. Lo que todas tienen en común es su potencial para desestabilizarnos. Nuestro cerebro está programado para reaccionar rápidamente ante lo que percibimos como una amenaza. Este mecanismo, heredado de nuestros antepasados, nos ayudaba a escapar de los depredadores y sobrevivir en un entorno hostil. Sin embargo, en la vida moderna, estas reacciones pueden ser contraproducentes. Una crisis emocional activa la respuesta de lucha o huida, lo que puede llevar a reacciones exageradas como el pánico, la ira desmedida o la parálisis. Estas respuestas, en lugar de resolver la crisis, a menudo la empeoran. Aquí es donde el estoicismo ofrece una alternativa. En lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones, los estoicos nos invitan a detenernos y reflexionar. La clave del estoicismo en tiempos de crisis es entender que, aunque no podemos cambiar el hecho de que algo doloroso sucedió, sí podemos controlar cómo interpretamos y reaccionamos ante ese evento. Capítulo 2. El estoicismo y la aceptación de la realidad. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la aceptación de la realidad tal como es. Los estoicos no proponen una vida sin emociones, sino una vida en la que podamos observar nuestras emociones sin dejarnos controlar por ellas. En una crisis, una de las primeras reacciones es la negación. Nos preguntamos por qué esto está sucediendo. Nos lamentamos por las circunstancias y deseamos que las cosas fueran diferentes. Sin embargo, como dijo Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Aceptar la realidad no significa resignación o pasividad. Significa reconocer que lo que ha sucedido está fuera de nuestro control. Resistirnos a lo inevitable solo aumenta nuestro sufrimiento. Al aceptar la situación tal como es, liberamos una gran cantidad de energía mental y emocional que de otro modo se desperdiciaría en una lucha inútil contra los hechos. Esta aceptación es el primer paso hacia la serenidad estoica. Por ejemplo, imagina perder un empleo repentinamente. En lugar de hundirnos en el enojo o la desesperación, el enfoque estoico sería aceptar la situación como un hecho consumado. Reconocer que lo que está hecho no puede deshacerse y que lo que está bajo nuestro control es cómo reaccionamos a esta pérdida. Capítulo 3. El control de las emociones. ¿Qué está bajo nuestro control? En el estoicismo, uno de los conceptos más importantes es la dicotomía del control. Esencialmente, los estoicos dividen el mundo en dos categorías: lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está.
En una crisis, es crucial identificar rápidamente esta diferencia para poder enfocar nuestras energías de manera efectiva. ¿Qué está bajo nuestro control? Según los estoicos, nuestras acciones, pensamientos y actitudes. No podemos controlar las acciones de los demás, las circunstancias externas o los resultados de nuestras acciones, pero siempre tenemos control sobre cómo decidimos actuar o reaccionar ante lo que sucede. Esta distinción puede parecer simple, pero es poderosa. Cuando nos encontramos en medio de una crisis, nuestros pensamientos a menudo giran en torno a lo que no podemos controlar. ¿Por qué me hizo esto? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué pasará después? Estas preguntas nos sumen en un ciclo de ansiedad y frustración. Sin embargo, cuando adoptamos una perspectiva estoica, aprendemos a centrar nuestros pensamientos en lo que está bajo nuestro control. ¿Qué puedo hacer en este momento para mejorar la situación? ¿Cómo puedo mantener mi calma y claridad mental? Al cambiar el enfoque hacia lo que podemos controlar, empezamos a tomar decisiones más racionales y menos impulsivas. Esto no solo reduce el sufrimiento emocional, sino que también nos permite actuar de manera más efectiva. Capítulo 4. La práctica del distanciamiento emocional. En situaciones de crisis, las emociones como el miedo, la ira y la tristeza pueden apoderarse de nuestra mente. En lugar de reaccionar de inmediato, los estoicos sugieren practicar el distanciamiento emocional. Esto no significa ignorar o reprimir las emociones, sino observarlas con desapego, como si fuéramos un tercero mirando desde fuera. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía en su diario personal sobre la importancia de ver los problemas desde una perspectiva más elevada. Para él, una manera de mantener la calma en medio de la tormenta era recordar su lugar en el vasto universo y darse cuenta de la insignificancia de muchos de los problemas a los que se enfrentaba. Este tipo de reflexión nos permite tomar distancia de nuestras emociones inmediatas y evitar reacciones impulsivas. Una técnica efectiva es imaginar cómo verías esta situación desde el futuro. Pregúntate, ¿cómo veré esta crisis dentro de un año? ¿Seguirá siendo tan importante? Al distanciarnos temporalmente, podemos evaluar la crisis desde una perspectiva más amplia y racional. Capítulo 5. La preparación mental. Anticípate a las crisis. Los estoicos no esperaban que las crisis llegaran para practicar sus enseñanzas. Se preparaban de antemano. Uno de los ejercicios más conocidos es el premeditatio malorum, o la premeditación del mal. En este ejercicio, los estoicos visualizaban de antemano posibles problemas o desafíos que podrían enfrentar, desde la pérdida de un ser querido hasta una catástrofe financiera. Al hacer esto, se entrenaban mentalmente para lidiar con la adversidad. Lejos de ser una actitud pesimista, esta práctica tenía como objetivo fortalecer la mente para que, cuando llegaran las dificultades, no se sorprendieran ni se dejaran llevar por el pánico. Al anticipar las crisis, podían enfrentarlas con más calma y claridad. Este ejercicio es particularmente útil en la vida moderna. Imagina que anticipas un posible revés en tu carrera o en tus relaciones. Si visualizas cómo podrías reaccionar de manera estoica ante estos escenarios, estarás mejor preparado emocionalmente si alguna vez suceden. La mente ya no se verá atrapada por el shock, sino que podrá responder de manera más equilibrada. Capítulo 6. El poder de la respiración y la reflexión. Aunque los estoicos no hablaban explícitamente sobre la respiración, como lo hacen algunas prácticas modernas como la meditación, el control de la respiración es una herramienta poderosa para gestionar las emociones en tiempos de crisis. Respirar profundamente activa el sistema nervioso parasimpático, lo que ayuda a reducir la respuesta de lucha o huida que suele acompañar a situaciones de estrés. Cuando te enfrentas a una crisis, un ejercicio simple es detenerte,
respirar profundamente y contar hasta 10. Esto le da a tu cerebro el tiempo necesario para reducir la intensidad de la respuesta emocional y permite que las partes más racionales de tu mente tomen el control. Tras unos minutos de respiración consciente, puedes comenzar a reflexionar utilizando los principios estoicos. Pregúntate, ¿qué está bajo mi control en esta situación? ¿Estoy viendo esto con claridad o me están controlando mis emociones? La combinación de respiración y reflexión calma el cuerpo y aclara la mente, dos elementos esenciales para manejar cualquier crisis. Capítulo 7. Ejemplos históricos de estoicismo en crisis. Los grandes estoicos no solo hablaron de estas ideas, las pusieron en práctica en sus propias vidas. Uno de los ejemplos más conocidos es el del filósofo estoico Séneca, quien fue acusado de participar en una conspiración para asesinar al emperador Nerón y como resultado fue condenado al suicidio. En lugar de sucumbir al miedo o la desesperación, Séneca aceptó su destino con calma y dignidad. En sus últimas horas, escribió cartas filosóficas a sus amigos y preparó su muerte de manera tranquila. Su habilidad para controlar sus emociones en una situación tan extrema es un testimonio de la fuerza del estoicismo. Otro ejemplo es Marco Aurelio, quien enfrentó múltiples crisis a lo largo de su vida. Guerras, plagas, la traición de amigos cercanos y la muerte de varios de sus hijos. A pesar de todo, continuó gobernando con sabiduría y escribió su famoso diario filosófico, Meditaciones, en el cual se recuerda constantemente mantener la calma y la racionalidad frente a las adversidades. Capítulo 8. ¿Cómo aplicar el estoicismo? Hoy en día, el estoicismo no es solo una filosofía antigua, sigue siendo increíblemente relevante en el mundo moderno. Las personas enfrentan todo tipo de crisis, desde desafíos personales como rupturas amorosas o fracasos profesionales, hasta crisis colectivas como la pandemia global que afectó a millones en todo el mundo. La clave para aplicar el estoicismo en tiempos modernos es entender que siempre tendremos desafíos, pero la forma en que respondemos a ellos define nuestra experiencia. No se trata de suprimir nuestras emociones, sino de observarlas sin dejarnos arrastrar por ellas. Actuar con serenidad y aceptar la realidad tal como es.